Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias, compañeros, ¿cómo están? Hola, buenas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y Hola, ustedes? profe. ¿Todo bien? Bien. Bien, profe. Profe con el color de moda, con el lila, eso está bien. Sí, Lila para este frío, un busito para este frío. Sí, hoy hizo frío, pero bueno. Profe, bueno, usted ya puso a grabar y yo le iba a contar que estamos en un limbo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuenta. Bueno, nosotros ya pues tengo acá el resultado de lo de la encuesta, todo eso, pero no encontramos, digamos que una manera muy acertada de presentar los resultados o de hacer la introducción también para presentar los resultados de esta encuesta. Entonces, quisiéramos como verlo nuevamente y poderlo aterrizar, ¿cierto? O sea, Ujú. también necesitamos darle celeridad y queremos dejarlo listo por lo menos esta semana, que es la semanita pues que tenemos de receso, porque ya más adelante vuelve a arrancar el núcleo la otra semana, Sí, todo. Y entonces queremos como dejarlo ya pues como organizado y simplemente para cualquier corrección que haya que hacer. Pero no hemos encontrado como la forma de arrancar bien el contexto, de organizar bien como las ideas. Entonces queríamos listo. revisar esa Entonces, parte. vamos a hacerlo de esta forma. Primero, les voy entonces a dar prioridad. Voy a aprovechar este espacio no para revisar lo que han hecho, porque de todas formas eso ustedes me lo deben enviar al correo, sino para mostrarles al equipo que de pronto va más avanzado en esa parte, cómo lo ha hecho y mostrarles también un artículo que yo escribí para que vean un poquito la redacción. Es normal que les dé dificultad esa parte del análisis e interpretación de resultados, porque digamos que es la parte para mí más importante del trabajo, ¿cierto? Y a veces no es fácil encontrarle la comba al palo, o sea, no es fácil como poder poner en palabras toda la información que te brinda la encuesta, en el caso de ustedes que hicieron encuesta, que encontraron. Entonces, les quiero mostrar el del equipo que ya lo tiene avanzado, que es el equipo de tenderos, y de una vez aprovecho el espacio para hacerles las observaciones a ellas para que de pronto vean las cositas que deben mejorar. También les muestro mi artículo, pues el que yo escribí para que vean un poco cómo es la redacción, que vean un poco cómo es la redacción de la metodología. Y ya finalmente me quedo con los semilleristas nuevos para explicarles cómo se crea el objetivo y la formulación como tal del problema de investigación. Entonces voy a compartir pantalla. De todas formas, esta información para los semilleristas nuevos les va a servir porque también van a llegar a este punto más adelante. Voy a quitar por acá la cámara que no es muy bonita que digamos hoy. Igual ya me vieron. Y les voy a abrir entonces. ¿Qué pasa? El equipo de tiendas de barrio desde hace días me envió su redacción de el formato del análisis e interpretación de datos. Yo obviamente como tuve COVID estuve casi que 2 semanas súper mal, pues trabajando a medias, muy indispuesta, ya estoy pues muy recuperada, ya solo tengo un poquito de tos. Pero entonces les voy a mostrar como ya tuve la oportunidad de revisar lo que escribió este equipo y les quiero mostrar un poco de cómo lo hicieron. Ellos hicieron un trabajo muy juicioso que Valen nos presentó en la sesión pasada, donde realizaron unas tablas dinámicas en Excel y a partir de esas tablas dinámicas iban juntando diferentes variables, es decir, juntaban distintas respuestas que obtenían con el formulario de respuestas de la encuesta y esas respuestas las ponían en el Excel para poder hacer una tabla dinámica y empezar a cruzar variables entre sí y poder tener información de valor. Y una vez que lo hicieron, empezaron a poner en palabras simplemente lo que encontraron. Entonces, por ejemplo, cuántos encuestados en total fueron y de ellos cuántos eran mujeres, cuánto de esa población pertenece al estrato socioeconómico 3, cuál es la que compra con más frecuencia en las tiendas de barrio, ¿cierto? Según el estrato. Y qué pasa también con el estrato 4, que también es otro de los que más compra en tiendas de barrio.
También los estratos altos, cómo empieza a disminuir su compra en los tipos de tienda que son tiendas de barrio. Adicional a eso, ¿dónde pueden encontrar los usuarios una mejor demanda? ¿Dónde pueden encontrar, perdón, los tenderos una mejor demanda? En los estratos, ¿cierto? O en los barrios de esos estratos. Y ese tipo de información. Ya ellas empiezan entonces a meterse en el análisis de la categoría de productos, donde empiezan a analizar por categoría de productos cuáles son los estratos socioeconómicos que más compran. Después de ese análisis, ya empiezan a analizar las edades, ¿cierto? Entonces, categorías por edades. ¿Cuáles son las edades que más consumen cada categoría de producto? También por acá está en temas del estilo de vida de los consumidores, cuáles están solteros, ¿cierto? Los solteros, qué cosas consumen, pues qué porcentaje de los solteros, un alto porcentaje de los solteros, por ejemplo, consume productos de aseo en las tiendas de barrio, y el resto que son en pareja, casados o en unión libre. Después dice un tema de el 58% de la población adquiere productos en tiendas de barrio, tienen entre 20 y 34 años. Entonces, vemos que las personas entre 20 y 34 años son los que más consumen en tiendas de barrio. Todo esto, miren que aún estamos quedándonos en la parte de representatividad en cuanto a edades y en cuanto a estilo de vida y en cuanto a demografía, ¿cierto? Características demográficas de los encuestados. Después por acá ya empezamos a hablar que de los servicios complementarios de las tiendas de barrio, ¿cierto? Entonces que, por ejemplo, los corresponsales bancarios son fundamentales para los usuarios porque es uno de los servicios más utilizados en las tiendas de barrio. Las recargas, ¿cierto? Como servicio adicional, hay que tener acá un poco de cuidado, grupo, cuando hablamos de recargas, ¿cierto? Si estamos hablando de recargas de celular, de minutos de celular, ¿cierto? Entonces, aclararlo bien como para que quede claro, porque puede quedar un poco confusa la palabra. También el pago de servicios, ¿cierto? Copias e impresiones, como otros servicios adicionales que les pueden ofrecer las tiendas de barrio. ¿A qué voy con esto? Vamos muy bien, ¿cierto? Es decir, por ahora, para empezar, está muy bien la redacción. ¿Qué es lo que debe mejorar? Lo que debe mejorar es precisamente la redacción y el orden. A veces es difícil darle un orden al análisis e interpretación de resultados. Entonces ahí es cuando yo les quiero mostrar en el artículo que yo escribí, cómo empecé a agrupar los diferentes resultados obtenidos en mi investigación, que en mi caso fueron unas entrevistas a profundidad a empresas y unas entrevistas a expertos, para que puedan ver cómo le podemos dar una lógica o un orden mejor a esa parte del artículo. Entonces, denme un segundito, yo les abro por acá Profe, ese documento. Sí. una preguntita. ¿Será que, por ejemplo, listo, me parece muy interesante como ellos lo están haciendo y como le dieron, pues, al comparar una respuesta con otra, como le fueron dando un contexto para poder hacer un análisis más amplio, ¿cierto? A eso nosotros le podemos anexar gráficos. Sí, claro que sí. Se le puede anexar gráficos, como nos dijo el profe Daniel, los gráficos, ojalá que se anexen sea sobre todo tablas y gráficos que veamos que tienen mucha relevancia, que son muy importantes para que no se llene tampoco el trabajo de gráficos, que haya un buen balance entre texto y gráficos, que no hayan ni muchos gráficos y poco texto, ni mucho texto y ningún gráfico. Por Y así además, decirlo, profe. Ah, bueno, qué pena. Pero sí, por así decirlo, se pueden agrupar, digamos, o coger las preguntas más relevantes o donde se encuentren, donde haya más hallazgos y sea más representativo, digamos, que las respuestas para poder hacer énfasis en ellas, ¿cierto? No ajá, llenarlo así todas. es, sí, así es, tal cual. Entonces yo les quiero mostrar un tip que me parece muy importante para que ustedes puedan redactar el tema del análisis e interpretación de resultados.
Como a veces es tan difícil redactar el análisis e interpretación de resultados en párrafos con un orden o con una coherencia lógica, lo que podemos hacer es irnos a los objetivos. Miren la importancia de los objetivos de la investigación. Los objetivos no solo nos ayudan a crear el formulario o crear el instrumento de investigación, que en este caso fue una encuesta, no solo nos ayudó a crear la encuesta, no solo volvimos a los objetivos con Juan Gonzalo, con el profe Juan Gonzalo, cuando él nos decía para poder revisar la encuesta y revisar los resultados, nos decía que volviéramos a ver los objetivos, sino que aquí los vamos a volver a utilizar. ¿Y por qué los vamos a volver a utilizar? Los vamos a volver a utilizar porque, a propósito de los objetivos, los chicos de Hernán y Ana, les tengo que enviar el documento que ya les corregí los objetivos. Los objetivos los vamos a volver a utilizar porque lo que yo hice aquí en este artículo fue que cuando me fui a hablar de resultados y discusión, yo dividí el párrafo de resultados y discusión, es lo mismo que análisis de interpretación de resultados. Cuando yo me fui a esa parte, yo volví otra vez a los objetivos y dividí todo el tema del análisis e interpretación de resultados por objetivos. Entonces, ¿a qué me refiero? Uno de mis objetivos en este artículo era plantear las estrategias y actividades de mercadeo relacional y de CRM que realizaban hoy las empresas pymes, ¿sí? Y lo que hice ahí fue que en ese apartado, en esa parte de resultados y discusión, puse todo lo relacionado con eso. Entonces, si uno de mis objetivos era poder decir cuáles eran las estrategias y las actividades de mercadeo relacional y de CRM que hacían las pymes hoy en día, yo lo que hice en esa parte de resultados fue toda la información, todos los resultados referentes a esas estrategias los puse allí. Inclusive incluí verbatims. ¿Qué son los verbatims? Los verbatims son frases exactas dichas por el entrevistado, ¿cierto? Entonces yo me ayudé de verbatims. Ustedes no tienen verbatims. ¿Por qué? Porque ustedes no hicieron entrevistas como yo, sino que hicieron encuestas, entonces ustedes no tienen palabras exactas de los entrevistados. Pero ¿qué sí tienen? Tienen cifras, tienen datos, ¿cierto? Y tienen información. Entonces los verbatims no son obligatorios. En este caso a mí me ayudaban a como completar o complementar esos resultados, pero no son únicamente pues necesarios. Otro de los objetivos que yo tenía era determinar cuál era la madurez que tenían las pymes en la implementación de actividades de mercadeo relacional. Entonces, todo lo referente al análisis e interpretación de resultados, de acuerdo a con cuál es su madurez, lo puse en ese apartado. Miren entonces que estamos, análisis e interpretación de resultados, y lo estamos dividiendo según los objetivos que yo planteé al inicio de la investigación y que dije que iba a lograr con esta investigación. Si yo prometí que con esta investigación iba a decir cuáles eran las estrategias que hacían hoy las pymes en mercadeo relacional y cuál era la madurez en la implementación de estas estrategias, acá lo estoy poniendo como subtítulo dentro del análisis e interpretación de resultados y estoy agrupando todos esos hallazgos en esos subtítulos que me van a permitir no solo a tener un orden en ese párrafo de análisis e interpretación de resultados, perdón, párrafo no en esa sección, sino que adicional a tener un orden, me van a mostrarle al jurado que revisa el trabajo que yo estoy cumpliendo con lo que prometí en la investigación. Acuérdense que los objetivos son promesas, y esto va también para los semilleristas nuevos que ahorita les voy a enseñar acerca de los objetivos. Cuando yo digo un objetivo en la investigación, me estoy comprometiendo que voy a investigar eso y que voy a encontrar eso. El resultado que sea, puede que sea un resultado positivo, negativo, puede que sea A, B, Z, pero que voy a mostrar qué fue lo que encontré frente a ese tema particular. Acá, por ejemplo, mira que yo utilicé una tabla. ¿Por qué? Porque uno de los temas importantes para entender cuál era la madurez en la implementación de las actividades de CRM de las pymes dependía mucho del tamaño de las empresas. Es decir, yo me di cuenta que cuando las pymes eran más grandes, cuando eran un poco más desarrolladas o inclusive cuando tenían más empleados en el área administrativa, eran pymes que podían tener mayor madurez implementando actividades de CRM o de marketing relacional.
Por lo tanto, la tabla me ayudó aquí a poder ejemplificar, a poder demostrar lo que yo estoy diciendo en el texto, ¿cierto? Acá dice, por ejemplo, parte de la poca madurez en mercado relacional y CRM se debe a la dificultad que tienen las pymes para diferenciar entre mercadeo, venta, servicio al cliente. Entonces, miren que yo me estoy ayudando de lo que estoy diciendo acá, estoy hablando de cómo la madurez depende en parte de el tamaño de la empresa, de los empleados que tienen y de otras características adicionales, y me ayudo con la tabla que me ejemplifica eso. Entonces, yo no tengo tablas para todo, yo tengo tablas para lo más importante. Inclusive eso más importante es lo que después me va a ayudar al final a redactar las conclusiones de la investigación. Listo. Después, adicional a eso, yo dije en los objetivos de investigación que era importante poder decir cuáles eran esas falencias o esas debilidades que tenían las pymes hoy para poder ejecutar las implementaciones o implementar las estrategias o las actividades de mercadeo relacional y de CRM. Entonces, dentro del análisis de resultados, también puse un subtítulo donde agrupé todo lo que encontré referente a eso, a cuáles eran esas fortalezas y esas debilidades que tenían las empresas para poder tener o implementar ese tipo de estrategias de mercadeo. De ahí acá fue, por ejemplo, que yo me ayudé no solo de lo que encontré en las empresas, sino en los expertos. Porque yo en la investigación que yo planteé, era una investigación cualitativa, como les digo, diferente a la de ustedes que es cuanti. Cualitativa es que yo hice unas entrevistas a profundidad, ustedes hicieron encuestas. Entonces yo tenía que entrevistar no solo a empresas, sino también a expertos, porque necesitaba saber, listo, qué es lo que esas empresas deberían hacer, ¿cierto? ¿Por qué esas empresas están bien o por qué esas empresas están mal o cuál debería ser su ruta o sus recomendaciones? Porque eso fue algo que yo prometí en la investigación. Por ende, acá yo incluí gran parte de lo que me decían esos expertos. Y por último, en mis objetivos yo también decía que iba a generar recomendaciones, porque yo fui muy clara con mi investigación y yo quería que este trabajo le ayudara a las empresas pymes de alguna forma a poder saber qué estrategias podían ellas ejecutar en sus pequeñas empresas y con sus limitaciones de recursos frente al tema de mercadeo relacional. Entonces, finalizo el tema de análisis de resultados con las recomendaciones para la estrategia de mercado relacional. Entonces, miren, para el equipo de tenderos y también para el equipo de Hernán y para el de Gaby, que todo lo que yo hice en el análisis e interpretación de resultados fue, primero, realizar lo que realizó el equipo de tenderos, que está perfecto, ¿cierto? Ellas empezaron a simplemente interpretar, a ver cuáles eran las variables que podían unir o que daban mucho sentido y mucho interés empezar a cruzar para ver qué obtenían. Redactaron todo eso que encontraron en un Word de forma relajada, pues por decirlo de alguna manera, en el sentido que no está todavía finalizado ni redactado pues en versión final. Y ya lo que deben hacer es coger esto mismo y empezarlo a agrupar y a organizar. ¿Y cómo agrupo y organizo párrafos? Me voy a los objetivos, vuelvo y reviso qué fue lo que yo prometí en la investigación que iba a hacer, y con esos objetivos empiezo a crear subtítulos si es necesario, así como yo los creé acá, donde voy a agrupar los párrafos de forma organizada que tienen que ver con ese subtítulo. ¿Es claro esa partecita? Sí, Sí, profe, muy profe. interesante. María, sí, o sea que yo tengo una, no sé si me escuchan, ¿sí me Sí, escuchan? te escuchamos súper Bueno. bien. O sea, básicamente es hacer lo mismo que hicimos con la revisión de literatura, los subtítulos para darle como un orden y que no se vea la información regada. Exactamente, vale. Es eso lo que tienen que hacer, es coger esto que ya está súper chévere, ¿cierto? Que obviamente hay que pulirle temas de redacción, pero que lo vamos a ir haciendo poquito a poco. Y empiecen a organizarlo viendo los objetivos de la investigación, es decir, que ustedes sientan que se responde a cada uno de los objetivos, que por objetivo haya un análisis e interpretación de resultados. Esa es la forma de organizar lo que ya tienen.
porque si no es muy difícil organizarlo, porque yo sé que ustedes tienen demasiada información, entonces ustedes, por ejemplo, trataron de agruparlo por productos, ¿cierto? Entonces hicieron, por ejemplo, un subtítulo de categoría de productos para agrupar todos los hallazgos relacionados con productos y eso está perfecto. Pero más allá de poder saber o poder agrupar lo de los productos, lo que nos tenemos que preguntar es, cuando una persona lea esta investigación, ¿qué es lo que va a buscar? En el análisis e interpretación de resultados va a buscar encontrar lo que le prometieron que iba a hacer esta investigación y esas promesas son los objetivos. Eso es lo que van a buscar y eso es lo que va a buscar también el jurado. Entonces, organizarlo de esta manera nos va a ayudar. Cuando ya lo tengan organizado así, me lo envían nuevamente y empezamos a pulirle la parte de la redacción, de cómo muestran los resultados y también de una vez pueden pensar, cuando ya lo agrupen de esa forma, en cuáles de esos objetivos ustedes consideran que sería interesante poner una gráfica, poner una tabla, algo que ayude a complementar lo que ustedes están diciendo, como en mi caso, que miren que la única tabla que yo puse fue la tabla de tamaño de empresa y de madurez en la implementación de actividades de mercadeo relacional, porque era la que más me ayudaba a ejemplificar o a sustentar lo que yo estaba diciendo en palabras en todos estos párrafos. Ah, ¿Listo? listo, profe, súper claro. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, este equipo también fue muy juicioso y redactó la metodología. Yo les quiero mostrar la metodología para que vean cómo lo hizo y les voy a mostrar también la metodología mía. Entonces, acá Profe, antes de empezar, te quiero hacer una pregunta. claro que Ahí sí. nosotros teníamos la duda si el tamaño de la muestra en realidad eran las encuestas que nos sirvieron, que son 186, o fueron las que realizamos. O sea, eso sí lo especificamos ahí, pero no sé, o sea, según yo sí sería 186 porque es el tamaño, es con ese número que nosotros nos basamos para hacer para sacar esos resultados. O sea, solo eso lo usamos. Exactamente. O sea, sí, Exactamente. sí estaría bien. 10, Ah, 186. ok. Lo que tú puedes hacer es que tú puedes mencionar en el párrafo que a pesar de que tú hiciste 300, estoy exagerando, solo te sirvieron 186 y explicar el por qué solo te sirvieron las 186 y por qué la muestra quedó de 186. Eso tú lo podrías hacer. Tú podrías explicar eso, en el párrafo y tendría sentido. Lo importante simplemente es lo que tú dices, que menciones que la muestra, tener claro que realmente la muestra fue la que quedó, es decir, las encuestas que verdaderamente se pudieron utilizar. Porque como tú dices, ese es el número que va a tener relación con el porcentaje de error y con el nivel de confianza. ¿Listo? Bueno, entonces Listo, profe, gracias. con gusto. Entonces, este equipo también fue muy juicioso, ya desarrolló la metodología, lo desarrolló de la misma forma. Fue poniendo los aspectos que yo les dije que tenía que tener la metodología. Entonces, yo les dije que tiene que tener tipo de investigación y lo pusieron. Tipo de herramientas y lo pusieron. Técnica de muestreo lo pusieron. Total de investigaciones, lugar en la que se compartió el instrumento. Pero como ustedes ven ahí, acá está redactado como de forma de cuestionario, como si fuera un examen, ¿cierto? Como la pregunta 1, ¿qué tipo de investigación realizó? Y pusieron la respuesta. Entonces lo que tenemos que hacer ya es, está perfecto que ya lo tengan así, porque eso les va a ayudar, pero el siguiente paso es que lo redactemos en forma de párrafo. ¿Cómo lo vamos a redactar en forma de párrafo? Para eso también les voy a mostrar mi artículo que les puede servir como una guía, ¿cierto? Entonces, miren que es un párrafo donde es un texto que es, ¿cómo se dice? Es seguido, es continuo, ¿sí? Entonces dice, esta investigación cualitativa, entonces acá yo ya estoy diciendo qué tipo de investigación realicé, ¿cierto? Parte de esto de tipo de investigación, lo dije, diciendo que era cualitativa. Entonces, esta investigación cualitativa se desarrolló por medio de entrevistas a profundidad. Nuevamente estoy diciendo acá el tipo de investigación que hice, ¿sí? Que es con una herramienta, con una técnica que se llama entrevistas a profundidad. En la parte de ustedes, por ejemplo, es encuestas, ¿cierto?
a 10 empresas pymes manufactureras del sector textil e insumos para la confección del departamento de Antioquia. Miren que acá ya estoy diciendo cuántas fueron las que realicé. Además de entrevistas realizadas a 3 expertos en mercado relacional, CRM y el sector textil. Entonces, en total estoy diciendo el número de entrevistas que hice 13. En total, los datos se recolectaron por medio de 3 entrevistas. Estoy acá diciendo la forma en la que lo hice, presencial. Entonces, acá cuando ustedes dicen, perdón, que me fui para donde no era. Cuando ustedes dicen acá en la técnica de muestreo, es lo que yo estoy poniendo precisamente acá. Entrevistas presenciales, ¿sí? De una duración aproximada de 1 hora. Estoy diciendo cuánto me demoré. Las empresas que hicieron parte de la investigación se seleccionaron por conveniencia. Estoy diciendo la técnica de muestreo, ¿cierto? Ustedes acá están diciendo que es a conveniencia también, por conveniencia. Dice, y por bola de nieve. ¿Qué quiere decir bola de nieve? Es otra de las técnicas. Ustedes no fueron a conveniencia por bola de nieve, sino que ustedes fueron a conveniencia simplemente con sus familiares, amigos y demás, ¿sí? Entonces, perdón, íbamos acá, bola de nieve. Buscando tener representación de los diferentes subsectores del sector textil e insumos para la confección. Se selecciona, acá puse cuáles eran esos subsectores: confección, producción y comercialización de accesorios e insumos para la confección. Se seleccionaron 4 pymes pequeñas. Estoy acá caracterizando la muestra. ¿Cuántas fueron pequeñas? ¿Cuántas fueron medianas? ¿Cuántas fueron grandes? Lo mismo que ustedes dicen cuando me dicen tantos fueron mujeres, tantos fueron hombres, tantos tenían tales y tales edades y tantos tenían tales y tales edades. Dice, con 40 a 99 trabajadores, todavía estoy caracterizando la muestra, es decir, estoy diciendo exactamente lo que ustedes me pusieron ahí, que es hombres, mujeres, etc. Edades, solteros, casados, toda esa parte de caracterización de la muestra, miren que yo lo estoy poniendo ahí. Es que mi caso era distinto porque yo estoy trabajando con empresas, ustedes trabajan con personas. En la tabla A se puede ver el listado de las empresas entrevistadas, clasificadas según diferentes características. Los entrevistados en las empresas eran personas en cargos directivos o administrativos. Acá todavía estoy caracterizando la muestra. Después empiezo a hablar del instrumento, como ustedes que también deben hablar del instrumento. Entonces digo, las entrevistas se llevaron a cabo mediante un instrumento de 30 preguntas abiertas. Ustedes lo mismo deben decir cuántas preguntas tuvo la encuesta que ustedes realizaron. Donde yo empecé por temas generales de la empresa a temas más específicos referentes al mercado relacional y CRM. Lo mismo ustedes, donde se empezó con preguntas más que caracterizaban la muestra, más generales, y finalizaron con preguntas más específicas frente al tema de tiendas de barrio, ¿cierto? O frente al consumo en tiendas de barrio. Después de la firma del consentimiento informado que se realizaron las preguntas, ¿cierto? Estoy contando acá cómo se realizaron las entrevistas, las cuales estaban agrupadas en 6 tópicos o características. Y acá digo, pues con una fuente, ¿qué quiere decir esos tópicos? Donde primero hice preguntas de canales que la empresa utiliza. Después hice preguntas determinantes organizacionales para entender la estructura de la organización. Después hice preguntas sobre su portafolio de productos y servicios. Entonces miren que acá yo estoy contando cuáles eran las preguntas que yo hice en esa entrevista a profundidad. Ustedes también me deben empezar a explicar cuáles fueron las preguntas que ustedes hicieron en esa encuesta y cómo las pueden agrupar o clasificar. Preguntas de caracterización de la muestra, preguntas referentes a el consumo de tiendas de barrio, ¿cierto? A qué tanto va y compra en tiendas de barrio, preguntas referentes a los productos que consume dentro de las tiendas de barrio. Esas, por ejemplo, son las características o son las categorías, perdón, o los tópicos de ustedes. La entrevista continuaba abordando categorías de procesos. Acá todavía estoy contando cuáles eran las preguntas que tenía en mi entrevista.
Dice, después de las entrevistas se continuó con entrevistas de triangulación con 3 expertos con cargos directivos. Acá hago lo mismo, pero estoy hablando ya no de las entrevistas que hice a las empresas, sino a las que les hice a los expertos. Algunas de las preguntas a los expertos fueron, acá estoy mencionando qué tipo de preguntas les hice a los expertos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Después de que termino de decir todo lo que yo pregunté en mi instrumento, dije que después analicé los datos obtenidos en una matriz de Excel por medio de categorización y comparación, ¿sí? Y que para poder interpretarlo yo hice algo que es como encontrar patrones en los datos. Esto yo lo utilicé porque mi investigación fue cualitativa. Entonces, por eso yo lo tenía que hacer así. Pero ustedes simplemente pueden decir que ustedes analizaron los datos obtenidos en una matriz de Excel, categorizando y comparando los resultados y analizando las diferentes variables entre sí, ¿sí? Bueno, acá entonces ya dije que categoricé las empresas por madurez alta, baja o madurez mediana, de acuerdo con las respuestas que ellas me dieron a esas entrevistas, encontrando patrones entre cada uno de esos grupos. Listo, eso es lo que tiene la metodología. Entonces lo que yo puedo hacer es que yo les puedo compartir este trabajo para que ustedes sigan este mismo esquema de redacción y les quede mucho más fácil redactar la metodología. ¿Les parece? ¿Es claro esa parte? Sí, profe, claro, muchísimas gracias. Listo. Chicos, todos los grupos, tanto los tenderos, que acá pues de una vez les estoy haciendo como el feedback o la retroalimentación de lo que me Profe, enviaron. te hago una pregunta. La Sí. metodología tiene como un límite de renglones. Es que nosotros creíamos que tenía que ser súper pequeña. No, realmente la metodología generalmente pues no excede una página, pero no tiene un límite como tal de renglones y de todas formas no se preocupen todavía por eso, porque digamos que si se preocupan por eso, pueden estar dejando información. Es más fácil después si tenemos que cortarle un poco, resumir un poco, hacerlo. A mí me pasó con mi trabajo, para poderlo subir, pues enviarlo para que se publicara en una revista académica, después yo tuve que empezar a reducirle, a resumir un poco el trabajo. Pero es más fácil hacerlo después cuando uno ya termina todo que hacerlo desde el principio. Entonces, no se preocupen todavía por eso, traten como de hacerlo más o menos en una página, si se pasan un poquito no hay ningún problema, pero no. Listo. Profe, es que a eso Listo, iba. profe, gracias. A eso iba. La pregunta es, digamos que el trabajo clasifica y va para una revista o para un blog especializado pues del sector, ¿cierto? Ajá. Allí es donde la publicación simplemente te piden de que sea un párrafo o una columna con cierto número de caracteres, no, Sí. no piden todo. Entonces allí es donde empieza pues como Sí, pero lo la que parte pasa de es que, sintetizarlo. Pero debe claro, estar soportado con este trabajo de investigación. no, y realmente, ¿por qué recomiendo hacerlo al final? Porque si no, el trabajo nos puede quedar incompleto. Y eso es otra cosa que nos puede, o sea, es más difícil, es más fácil que a uno no le acepten un trabajo porque el trabajo no tiene la suficiente información o porque no está lo suficientemente completo como debería estar. Por eso es que yo considero que es más fácil primero terminar el trabajo, obviamente tratar de tampoco ser muy extensos al expresarnos, pero sí poner toda la información que nosotros consideramos importante. Y ya después, cuando sabemos dónde vamos a publicar, cuando sabemos en qué revista y cuáles son sus condiciones, también adaptar un poco el tamaño y sintetizar un poco. Sobre todo porque como es la primera experiencia de ustedes en escribir un artículo de investigación, puede ser más complejo para ustedes hacerlo desde un inicio de forma resumida. Listo, es claro por ese lado. Sí, muchas gracias. Bueno, chicos, Profe, entonces gracias. a todos les voy a compartir por el chat este artículo mío, el artículo que les acabo de mostrar como ejemplo, para que lo tomen de muestra tanto para la metodología como para la redacción del análisis e interpretación de resultados. Y ustedes me comparten nuevamente por correo
cuando tengan avances para yo poderles corregir y mandarles mis observaciones. ¿Listo? Listo, Listo, profe, profe, gracias. muchas gracias. Perfecto, con gusto. Recuerden que el objetivo es que tratemos de terminar esto este año para que podamos tratar pues como de empezar la tarea de, de ensayar a ver si lo podemos publicar y demás. Entonces tratemos de darle un poquito de prioridad para que no nos coja el final de año, que no hayamos terminado, porque después de esto faltarían las conclusiones y ya finalizaríamos. Sí, profe. ¿Listo? De pronto ahí para los semilleristas nuevos, pues es importante, uno lo ve como que es de pronto un poco sencillo, que no, que yo lo hago tal día y la verdad, chicos, se va cogiendo uno como del día con esto y se va mezclando con las otras actividades. Entonces, que le den el tiempo necesario pues a poder construirlo y sacarlo pues a tiempo para que no se vayan a dejar coger del día con eso. Ay, sí, es verdad Tal lo que dice cual. Hernán. Tiene uno que ser como muy organizado con los tiempos para que no nos coja la noche. Tal cual, como están diciendo ellos, la voz de la experiencia que ya lo vivieron, traten de ser muy organizados. Estas dos niñas que están acá conectadas, creo que Gabriel no se conectó hoy, pero Nati y Paula se ve que son muy juiciosas pues porque han estado como muy involucradas desde el inicio y yo sé que no se van a dejar coger del día. No, y pregunten, muchachas, o sea, pregunten. Y la verdad, cuando tengan un equipo de trabajo, mire que al principio arrancaron varios. La persona que no les aporte, chicas, cojan y confróntelo y dígale, bueno, si vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Sí, listo, hagámosle. No, listo, chao, que le vaya bien. De una. Pues no se pongan allá a Sí, esperar la total. gente que es muy berraco, pues. Ay, tan bellos, chicos. Muchísimas gracias por las Así recomendaciones. es. Con mucho gusto Bueno, en lo que les podamos ayudar, a la orden. tan lindos, muchas Gracias. 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 Seguro que sí van a de pronto a necesitar algún consejo o algo más adelante. Por eso es que ellos están en el grupo. Y nada, pues para los semilleristas que ya van avanzados con el trabajo, si quieren acá, pues si desean se pueden desconectar, que les voy a enseñar a los semilleristas nuevos la parte de los objetivos de la investigación. ¿Listo? Listo, Listo, María, que muchas tengan una gracias. feliz Chao, noche. María. Bueno, que Gracias. Chao. descansen. Chao. Igual. Que estén bien, chicos. Chao. Bueno, Nati y Paula. Entonces nos quedamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo cogí esta presentación, que fue la que les hice inclusive a los semilleristas a inicio del año, en febrero, donde les explicaba que les iba pues a dar el tema de tendencias y comportamientos del consumidor y que cada uno podía escoger su sector. Ya ustedes tienen un tema, ¿cierto? Inclusive ya el acta firmada, por acá la voy a volver a abrir, para ver cuál es el título, ¿cierto? El nombre del proyecto. Entonces, el proyecto es Comportamiento del consumidor millennial de Medellín y el área metropolitana frente al consumo de marcas locales de ropa, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos claro el tema, lo que necesitamos es empezar a construir los objetivos de la investigación. Una investigación tiene un objetivo general y unos objetivos específicos. Profe, ¿cuántos objetivos específicos? Digamos que no hay un número exacto, suelen ser entre 3 y 4 objetivos específicos normalmente, ¿sí? ¿Qué es el objetivo general? El objetivo general es lo que yo voy a lograr principalmente con esa investigación, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y ese objetivo general, generalmente, para yo no enredarme, lo que hago es que cojo este título y le pongo un verbo, ¿sí? Entonces, ¿cuál verbo pongo? Puedo buscar estos verbos, ¿cierto? Estos son verbos de ayuda para poder redactar los objetivos. Verbos como comprender, analizar, evaluar, convencer, definir, establecer, explicar, interrogar, vender, clasificar, contrastar. Bueno, acá hay unos que sí sirven y hay otros que no, ¿sí? Porque este fue pues como un ejercicio de prueba que les hicimos a ellos. Por ejemplo, vender no debe ser un objetivo de investigación, ¿sí? Acá hay objetivos que sirven y otros que no. ¿Cuáles son los objetivos que sirven? Generalmente los objetivos en los que yo piense que de verdad voy a poder lograr con la investigación. Nos pasó con un equipo en los días anteriores que empezaron a redactar unos objetivos que estaban como muy, ¿cómo se dice? Ambiciosos. Es decir,
ellos querían, a partir de la investigación, concientizar a la población de un problema existente en el mundo y en el país. Y es difícil que yo con una investigación pueda llegar a concientizar a la gente. ¿Qué puedo yo? Puedo entender cómo piensa la gente, puedo comprender su forma de vivir, ¿cierto? O su forma de comportarse de alguna manera. Puedo caracterizar, ¿cierto? Esas formas de comportamiento, pero ¿qué no voy a poder hacer? No voy a, puedo analizar también, pero es difícil que yo logre convencer, es difícil que yo logre vender, es difícil que yo logre decidir o que yo logre, ¿qué más? Concientizar, en el caso de este equipo, con una investigación. Entonces miren que son verbos que deben ser importantes, pero que no pueden ser tan ambiciosos que yo no pueda lograr con la investigación. Entonces, el objetivo general es coger el mismo título que ya ustedes tienen y ponerle un verbo. ¿Cómo puede ser el verbo? Por ejemplo, el verbo puede ser comprender. Entonces, digamos con comprender o con analizar, ¿cierto? Analizar, por ejemplo. Entonces, comprender o analizar el comportamiento del consumidor millennial de Medellín y el área metropolitana frente al consumo de marcas locales de ropa. Ese, por ejemplo, puede ser el objetivo de investigación de ustedes. Simplemente cogí un verbo que le hace sentido o que tiene que ver y lo uní al título que ya tienen, al nombre del proyecto, y de esa forma es que yo creo mi objetivo general de la investigación. Ahora, ¿cómo creo los objetivos específicos? Yo los objetivos específicos me puedo ayudar de los verbos, ¿sí? Porque también los objetivos específicos deben comenzar con un verbo, pero lo más importante es que los objetivos específicos le apunten a lograr el objetivo general. Entonces, si mi objetivo general fue comprender el comportamiento del consumidor millennial de Medellín frente al consumo de marcas locales de ropa, ¿qué me puede ayudar a comprender ese comportamiento del consumidor? Caracterizarlo de pronto, caracterizar los distintos consumidores millennials que hay en Medellín y el área metropolitana. ¿Sí? Ese, por ejemplo, puede ser un objetivo específico. Entonces, los objetivos específicos son objetivos secundarios que me van a ayudar a lograr el objetivo general y que me van a complementar la investigación. Si ustedes vieron ahorita el ejercicio que yo estaba haciendo con los chicos, yo les estaba diciendo que se volvieran a los objetivos para poder plantear el análisis de interpretación de resultados, porque el objetivo es la promesa que yo le estoy haciendo en el sentido de lo que yo quiero lograr con ese trabajo, lo que yo quiero lograr con esa investigación. Es un ejercicio que no sale de un día para otro. Entonces ustedes van a tener como tarea, si quieren tómenle fotico a esto, pueden buscar en internet también, ¿cierto? Y, por ejemplo, traducir es un objetivo que no aplicaría o que no debería estar en una investigación, pues porque yo con una investigación no voy a lograr traducir. Entonces, lo que quiero es que ustedes le tomen fotos a estos verbos, que seleccionen los que ustedes creen que les puede ayudar para la investigación y que hagan el intento de crear el objetivo general, que puede ser el que yo les creé o puede ser otro, utilizar otro verbo, y los objetivos específicos referentes a este tema. Y me lo envían a mí en un archivo de Word para que empecemos a trabajar con eso. ¿En qué archivo de Word me lo van a enviar? En un formato de anteproyecto que es en el cual vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando estemos más adelante, vamos a enviarle a la investigación, vamos a enviarle a la universidad, al área de investigaciones, este archivo. Entonces yo les voy a enviar este archivo, que en este caso está diligenciado por uno de los equipos, y ustedes van a irme formulando allí el objetivo general, los objetivos específicos y la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema es una pregunta concreta que yo me quiero responder a partir de la investigación, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero
responderme, o sea, cuál es la duda puntual que yo tengo con esta investigación. Así es como vamos a formular el problema. Como yo les voy a enviar este archivo que les mostré, perdón, este no era, espérense, yo cierro este, antes de que se me olvide, este tampoco. Como yo les voy a enviar este archivo de prueba, ustedes simplemente deben de intentar seguir el formato que están siguiendo ellos y poner allí simplemente la formulación del problema y los objetivos, nada más. No se me adelanten, todavía no vamos a marco conceptual, todavía no vamos a resumen del proyecto, que eso lo vamos a ver más adelante. Y obviamente me ponen aquí los nombres de ustedes dos y esta información. ¿Es claro Profe, entonces lo que hay una que hacer? pregunta ahí, qué Sí. pena. Pero borramos el resto de contenido, o sea, Sí, borramos sí, todo, sí, solo sí. dejamos nuestro objetivo como nuestra información, no dejamos el resto. Tal cual, Listo. solo lo de ustedes. Esto es simplemente para que ustedes tengan una muestra y les quede más fácil. Pero este es como el formatico que vamos a ir diligenciando, o sea, porque igual esto se lo tenemos que entregar a la universidad, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a crear el marco conceptual. Por ahora nos vamos a enfocar solamente en la parte del objetivo y en la parte de la formulación del problema. ¿Está claro? Súper claro, profe. Listo. Muchas gracias. Listo, Profe, chicos. sí. Entonces, Por ejemplo, me vas a mostrar el proyecto como lo habíamos planteado. sí, Que claro que tienes sí. ahí, porfis. Ujú. Eso. Entonces, por ejemplo, un objetivo específico Sí. podría ser algo como como definir las Ujú. marcas de locales, las marcas, perdón, locales de ropa aquí en Medellín. Podría ser, yo digo que más que definir, podría ser caracterizarlas o podría ser entenderlas. Cuando yo digo o categorizarlas, ¿cierto? Es como, porque más que definirlas, yo puedo llegar a decir qué tipos de marcas de ropa locales existen, ¿cierto? Cómo se podrían dividir más allá de por las prendas que venden. Si pueden ser algunas que sean para costo alto, ¿cierto? Para un poder adquisitivo más alto, otras para un poder adquisitivo más bajo. Esa puede ser un objetivo específico de investigación. Y es importante porque yo necesito entender, para poder saber cómo consumen las marcas locales de ropa, yo tengo que entender cómo se caracterizan y cómo se categorizan, cómo existen esas marcas locales de ropa, cómo se dividen esas marcas locales de ropa. Ok, ¿Listo? listo, listo. Entonces sí, ese puede ser un objetivo específico. Yo simplemente le cambiaría, o sea, es que definir, digamos que es algo muy sencillo, ¿cierto? Y sí o sí lo tengo que hacer en una investigación. Sí o sí tengo que definir qué es una marca local. Ok, Entonces, por eso no lo pondría como definir como un objetivo específico, sino más bien algo más importante como lo es categorizar, estructurar o entender, comprender, analizar y demás. Ahora, ustedes pueden buscar en internet objetivos de investigación, verbos para objetivos de investigación y les van a salir muchos verbos existentes que les puede ayudar también con el tema de los objetivos específicos. listo, profe. Listo. Entonces les voy a enviar ya mismo ese archivo por correo y con eso entonces esa sería la actividad de esta semana. Listo, esa la debemos entregar. Para la Oh, próxima semana, idealmente. ok, listo. Listo, profe, súper. ¿Cuándo lo vamos a tener encuentro? Usted nos va Eh, diciendo por el grupo. Sí, yo les voy diciendo porque generalmente hacemos encuentros cada 15 días, pero si ustedes, por ejemplo, dentro de 8 días me dicen, profe, ya vamos súper adelante, o yo veo que ya me lo enviaron y que ya lo tienen muy adelantado, o que de pronto tienen algunos errores, pues podemos hacer una reunioncita específica. Entonces, generalmente, aunque son cada 15 días, según la dinámica de los trabajos, puede que yo haga algunas sesiones más seguidas. Ah, Listo. listo. Entonces lo hacemos y se lo enviamos en el formato al correo electrónico, ¿cierto? Así es, sí, señora. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, chicas, con mucho gusto. Que Bueno, estén hasta bien. luego. Chao. Gracias. Igualmente. Chao. Chao. Chao, Pau.